antes de venir a la casa, tuve como varias ocasiones o varias razones por las cuales decir que no quería venir a la casa. Una de ellas, pues, es predicar en frente de tantas personas. Y otra sería que tenía muchas dudas de lo que iba a venir a decir aquí arriba. Porque aunque sí había preparado algo que decir, no era exactamente lo que me dio Dios antes de como 30 minutos de pasar aquí enfrente. Y fue muy divertido porque tenía tantas cosas preparadas, pero hay una en específico con la que me gustaría empezar, y es con algo que todos cargamos y posiblemente vamos a seguir cargando en nuestras vidas, y es el pecado. Y exactamente el pecado no es algo que es muy fácil de deshacerse de él, es algo que se pega a una persona, es algo que aleja a una persona. En realidad, el pecado es algo que nos aleja, es algo que nos atrapa y es algo que nos mantiene fuera de cualquier tipo de presencia que tiene Dios, fuera de cualquier tipo de amor que le podemos dar a Dios. Es algo que nos mantiene fuera de su presencia. Y voy a comprender que el pecado sí es algo muy difícil de sobreponer por tentaciones, porque tenemos que tener esta imagen enfrente de personas a veces, pero algo de lo que sí tengo preparado en esta prédica, lo cual sí había pensado antes, era nuestro propósito de un día a día. Era en qué se revuelve nuestra cabeza en un día a día. Más que todo, hoy tuve una experiencia muy bonita y de cierta forma fue mi culpa esa experiencia, pero aún así valió la pena. La noche anterior, digamos que tuve varias cosas acumuladas y no dormí prácticamente nada. Dormí alrededor de como 1 hora y media, por así decirlo. Y lo divertido es que a los jóvenes les toca orar a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, y yo me dormí alrededor de las 3:30 de la mañana. Entonces tenía todo en mis manos para decir que en realidad no quería ser partícipe de la oración y de la comunión que se tiene que tener en la mañana, antes de empezar el día. Y tenía todas estas dudas de que si me levanto ahorita no voy a estar bien para mis clases, si me levanto ahorita no me voy a sentir bien ni para la prédica. Y tuve la oportunidad, en realidad, muy fuerte de solo saltarme ese punto, pero el hecho de que decidí no hacerlo, más que todo porque iba a predicar y no voy a ser correcto, pero el hecho de que sí me sobrepuse a ese tipo de pecado, a ese tipo de lo que se revolvía en mi cabeza en el momento, estaba muy orgulloso de mí mismo, porque no solo dije yo que estaba mi prioridad antes de mi necesidad. Y voy a explicar qué es una prioridad y qué es una necesidad. Hay veces que nosotros ponemos prioridades incorrectas en nuestras vidas. Y por más duro que suene, hay veces que nuestras prioridades pueden sonar cristianas y terminan siendo del mundo. Entonces, quiero describir su prioridad de un día a día. Y quiero describir qué es lo que debería de ser su día. En realidad, me encantan los martes porque lo primero que hago es obviamente pensar en cómo voy a orar. Es levantarse y pensar qué voy a decir para Dios, y pensar en Dios, primera cosa en la mañana, es posiblemente, literalmente, lo que deberían todos de hacer. ¿Por qué? Porque nos levantamos y chequeamos las noticias, chequeamos el clima, chequeamos si engordamos un poco más, no sé, chequeamos de todo, en vez de chequear si ya le dimos gracias por estar levantados, ya le dimos gracias por tener otro día, ya le dimos gracias por tener otra oportunidad, porque de eso se compone nuestro día. Se compone de si nosotros estamos agradecidos y si nosotros estamos decididos a tomar ese día por como nosotros tenemos que tomar ese día. En ocasiones nosotros incitamos a pecar. Yo sé que voy un poco rápido, pero en ocasiones nosotros incitamos el pecado porque cuando nosotros tenemos esa prioridad en cosas incorrectas, tenemos esa prioridad en cosas pues del mundo,
terminamos incitando a nosotros mismos el no estar en esa conexión con Dios. Y quiero que tengan esa frase en mente, esa conexión con Dios va a ser lo que literalmente define esta prédica. ¿Por qué? Porque el humano está hecho para adorar a Dios. Y no es algo figuradamente, estamos hechos físicamente, mentalmente, espiritualmente, para adorar al único que sí merece adoración. Y aunque a veces se hace difícil y tedioso, porque yo a veces lo he sentido así, no es así en realidad, pero lo he sentido porque es doloroso, es difícil a veces tener que poner de prioridad a Dios, pero al final es lo correcto. Sin importar que tenga universidad en la mañana, sin importar que tenga tantas cosas extracurriculares, un día antes siempre tenemos que tener el pensar de que este día tengo que orar por lo menos unas 3 veces al levantarme, antes de comer y antes de dormirme. Tengo que estar en esa conexión con Dios por lo menos una vez al día. Tengo que por lo menos leer la Biblia una vez. Porque podemos tocar el celular por 24 horas, pero la Biblia no la conocemos. Hay personas, y esto no es broma, hay personas que conocen, que han pasado en esta iglesia por, no sé, desde que yo tengo memoria. He estado en esta iglesia alrededor de mis 18 años de vida. Y he conocido personas que han estado mucho más tiempo que yo y lo que conocen sobre la Biblia es tan poco que me hace sentir tristeza de cierta forma. ¿Por qué? Porque en la iglesia recibimos adoración, en la iglesia recibimos palabra, pero al salir de la iglesia depende de nosotros y eso se queda con nosotros. Entonces, no importa cuántas palabras hermosas, que sí son muy hermosas las que da el pastor, no importa cuántas adoraciones hermosas nos brindan, no importa si al final salimos de esta iglesia y salimos enojados, salimos preocupados, salimos pensando en qué vamos a comer, a quién le vamos a hablar, en vez de salir agradecidos por tener la conexión, la única conexión que sí importa en este mundo. Y quiero recalcar el que nos importa más las personas que el creador de las personas. Nos importa más encajar en un grupo. Y esto va también un poquito más para la juventud, porque somos las personas que más buscamos estar en un punto. Pero esta prédica no tiene edad, eso sí. Así que es normal que nosotros queramos pertenecer a un cierto lugar. Pero hay veces en las que nosotros realizamos cosas o aceptamos cosas para pertenecer a un lugar en el que ni siquiera deberíamos de estar. Entonces, digamos que, no sé, nos reunimos algún día y tiene esta persona todas las ideas posibles del mundo que van en contra de Dios, y porque no queremos sentir o porque no queremos hacer sentir mal a la persona, hasta aceptamos lo que dicen. Una cosa es respetar las ideas de otros y otra cosa es estar junto a esas ideas. Una cosa es respetar la idea de otra persona y otra cosa muy diferente es ser partícipe de esa idea. Entonces tengamos mucho cuidado en la forma en la que nosotros nos unimos o a quién nos unimos. Porque nos podemos unir a 1 millar de personas. Este mundo tiene alrededor de 9 billones de personas, 9 billones de habitantes, 9 billones de diferentes vidas. Y no hay una sola que tenga lo necesario como lo que Dios tiene para nosotros. Me gusta recalcar otra vez en el hecho de que necesitamos esa conexión constante con Dios. ¿Por qué? Porque no se han puesto a pensar de que siendo Dios el centro de la vida, literal y figuradamente, siendo Dios el centro de la vida, no tenemos este privilegio de conectar con el centro y aumentar nuestra vida. No tenemos ese privilegio de estar en esa conexión con Dios de tal forma en la que Dios nos creó
sabiendo que somos imperfectos. Pongan atención a esta partecita fue lo que más me gustó de lo que se me ocurrió. Dios nos creó sabiendo muy bien que somos imperfectos, y Dios ya sabía que iba a tener que mandar a su Hijo a morir por nosotros, sabiendo que somos imperfectos. Entonces, antes de que naciéramos, aceptó nuestras maldades, aceptó nuestras impurezas, aceptó cada cosa que íbamos a hacer, y no solo lo aceptó, pero pagó por esas cosas. Somos tan imperfectos que Él tuvo que crearnos, aceptarnos y salvarnos. Y aún así no tenemos todo el día para poder adorarlo a Él. Y aún así, aún así se nos hace difícil levantarnos y por lo menos leer un versículo de la Biblia. Por lo menos a mí se me hace gracioso porque está científicamente comprobado. Primero que todo, cuando digo científicamente comprobado, quiero que sepan que la ciencia en sí estaba realizada específicamente para comprender lo hermoso que Dios nos ha dado en este mundo, para comprender la naturaleza que Dios proveyó al mundo. El hecho de que el humano la utilice para insultar a Dios a veces, eso está de más. Pero está probado de que cuando una persona se levanta y lo primero que piensa es cada problemita, cada pequeña incomodidad que pueda haber en este mundo, es lo que pensamos, y después de haber pensado todo eso, decidimos venir a la iglesia. Después de venir todo el camino de aquí que está un poco con baches, por así decirlo. Después de venir todo ese camino, insultando todo el camino porque se nos molestó el carro o algo por el estilo, insultando porque no encontramos parqueo, insultamos porque hay tantas cosas, y decidimos entrar con ese corazón tan rancio a la iglesia, y aún así esperamos que Dios haga algo que no merecemos en realidad. Esto lo digo más que todo porque tuve la oportunidad de participar con muchas personas en el servicio de la iglesia. Y una cosa es asistir a la iglesia y otra cosa es servir a la iglesia. Y ténganlo por seguro, servir a la iglesia no tiene nada de fácil, pero tiene todo de ganancia. Y tengo un ejemplo que posiblemente pueda molestar a más de una persona. Así que espero que me perdonen, ¿verdad? Pero la última vez que tuvimos uno de los servicios más fuertes fue el día de la cena que tuvimos para el hermoso aniversario que tuvimos de la iglesia. Y un día antes teníamos que participar para arreglar a la iglesia, teníamos que participar para ser partícipes de la creación de un día bonito, de una noche bella. Y yo recuerdo muy bien que estábamos hablando con el pastor. Y específicamente el pastor envió un mensaje pidiendo ayuda. El pastor tuvo que pedir ayuda a su propia iglesia para que su iglesia sea partícipe de algo que Dios tenía preparado. Eso ya debería de ser suficientemente duro. Pero no solo eso, sino que no recuerdo la cantidad exacta de personas que aceptaron ese mandato. Posiblemente fue ninguna en realidad. Pero recuerdo que con unos amigos y con el pastor mismo, que si no sabían, el pastor decora muy bien en realidad. Eso. Estuvimos todo el tiempo que pudimos para apoyar en el hecho. Llegó hasta el punto en el que mi mamá me tuvo que venir a sacar de la iglesia para poder ir a comer, pero valió la pena en realidad, y me hizo sentir tristeza porque si todos hubiéramos estado en ese mismo instante poniendo el mismo esfuerzo por las cosas que ponemos en un día a día que no importan, porque ese sábado, si la iglesia hubiera tenido una noche de películas o algo por el estilo, de cualquier cosa que le gusta, esta iglesia estuviera llena. Pero en el momento que tenemos que poner esfuerzo para Dios, es en el momento en el que todos callamos. Entonces queremos que Dios ponga el esfuerzo, que ponga más esfuerzo del que ya puso.
porque mandó a su hijo a morir. Yo creo que ese fue suficiente, pero está poniendo esfuerzo para mantenernos con vida, puso el esfuerzo para mantenernos en ese camino, y nosotros no tenemos las agallas para aceptar que tenemos que poner de nuestra parte también. Y hay veces que hasta le ponemos la culpa al mismo pecado. ¿Saben lo irónico que es eso? Ponerle la culpa a algo que nosotros hicimos. Es tan irónico que se vuelve gracioso, porque nosotros esperamos que alguien nos diga: no se preocupen, ustedes no tienen que venir a ayudar, ustedes solo vengan a disfrutar y cosas así. Y queremos esa aprobación, pero no queremos ese esfuerzo. Queremos ese recompensa, pero no queremos ese trabajo. Y Dios, perdonen que se los diga, pero Dios no es mandadero de nadie. Creo que no me queda mucho tiempo. Tengo solo una cosa más que recordarles. Y espero que lo tomen con el más sincero amor que ustedes puedan. En esta vida contamos con personas que son familiares. Contamos con amigos. Contamos con metas. Contamos con posiciones de trabajo. Contamos con todas estas cosas. Y aunque contamos con varias personas en los malos momentos, y aunque contamos con diferentes métodos de contingencia, por así decirlo, contamos con todas estas cosas en el mundo, y aunque todo eso faltase, Dios sigue ahí. Aunque les faltare cualquier persona, aunque se fuese la persona que ustedes piensan que nunca se iba a ir, aunque se perdiera el trabajo que ustedes le tenían tanto amor a ese trabajo, que le tenían tanto aprecio a ese trabajo, aunque se les fuese la mascota que más amaban, Dios sigue ahí. Y Dios no se va a ir. Y aunque querramos que se vaya Dios, porque yo soy una de las personas que conoce, que pedíamos que Dios no estuviese ahí, que Dios solo se apartase y dejara que la vida pasara. Pero si solo pasamos un segundito sin Dios, no estaríamos en este mundo ya. Entonces, aunque Dios no es su mandadero, aunque Dios no es su trabajador, aunque Dios no es nadie que esté en la obligación de servirnos a nosotros, Él sigue a nuestro lado como si nosotros hubiéramos ganado el mundo para Él, mientras que Él ganó el mundo para nosotros. Entonces, básicamente, gracias otra vez, y espero que les haya gustado, y espero que se puedan poner de pie para poder tener un momento último de oración. Entonces, antes de iniciar la oración, quiero que sepan que esta es una de las formas más genuinas de conectar con Dios. Así que no se preocupen si no saben cómo orar, si no saben cómo adorar. No se preocupen si no se sienten en esa completa perfección en el Espíritu Santo, porque a los ojos de Dios todos nosotros somos perfectos. Entonces, Dios, te damos gracias por esta noche, te doy gracias por esta noche, te doy gracias por la oportunidad que me diste de hablarle a tantas personas y de compartir tantas cosas que tú tienes en mí, Señor. Te doy gracias porque me permitiste estar en una situación en la que puedo adorarte, en la que puedo bendecirte, Señor. Te doy gracias y te pido que al momento de salir de esta casa, mi Señor, y al momento de cruzar esas puertas, mi Señor, que no se nos vaya lo que encontramos hoy, que no se nos vaya lo que aprendimos hoy, que no se nos aburra la mente de aprender de ti, sino que nos dé aún más hambre, mi Señor. Amén.